El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Para nosotros, como ministerio, es de gran bendición poder llegar a cada uno de sus hogares para compartirte el mensaje de la palabra de Dios. Mensaje que cambiará tu vida. Mensaje que renovará todo tu ser. Y cuando tú te alineas con Dios, no importa que el mundo y sus deseos pasen. No importa las inflaciones, no importa la economía, no importa lo que el mundo quiera hacer. Hay un Dios que provee, hay un Dios que bendice. Y es por ello que te quiero hablar de la identidad. Muchas personas creen que la identidad en Cristo es cuando tú cambias de creencia o de religión. Y la identidad es cuando tú te encuentras de frente a la cruz. Dios te alcanza y te abraza con su gracia y tú te arrepientes. Una vez te arrepientes, naces de nuevo. Y una vez naces de nuevo, te pones en línea con Dios. Porque Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza, pero sopló en nosotros su aliento. Y esto indica que el hombre necesita de Dios. Por eso existen las religiones. Las religiones quieren tapar la identidad que debe haber en Dios. Las religiones quieren llenar la identidad que debe haber en Dios. Y es que la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo número 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La identidad para varias personas, y al buscar en las redes, al buscar en el Google, nos dice que la identidad es el conjunto de rasgos, características y experiencias que hace único a un individuo o grupo. De ahí definen la personalidad como algo personal o grupal. Y viene la pregunta, ¿quién soy? Cuando tú no tienes una identidad en Cristo, puedes asistir a la iglesia, puedes pertenecer a una denominación, o quizás a una religión, o quizás a una secta religiosa, o llámese quien llame, y sigues teniendo el vacío. Viene la lucha, viene la dificultad, viene la enfermedad, y lo primero que piensas es que Dios está molesto contigo. Porque no tienes identidad. Piensas que Dios se ha enojado, que Dios te está castigando. Y esto no es así. Déjame decirte que Dios viene al alcance como cuando a una gallina alguien le arrebata un polluelo. Uno que es de campo y ve a la gallinita y le parecen tiernos esos pollitos, y métase a coger uno, y tan pronto el pollito comienza a chillar, la mamá se desespera. La mamá se vuelve el artefacto de ataque más impresionante y ataca sin mirar nada porque han tocado a uno de los suyos. Y es que Satanás siempre está para atacar.
No podemos negar sus artimañas. Así que si no hay identidad, tú comienzas a flaquear, comienzas a permitir que la tristeza, la duda y todo aquello que viene, esos demonios que vienen de generación en generación, que vienen de familias en familias, de miembros en miembros, a atacarte, y tú lo dejas. Porque es que mi bisabuela era así. En Cristo todo es destruido. La Biblia dice que las cosas viejas pasan y todas Dios las hace nuevas. Por eso, la identidad que define el mundo es una pertenencia que se tiene frente a los demás o abarca aspectos personales como nombre, gustos, personalidad, o dentro del grupo, en la cultura, la familia, la nación. De ahí que muchos pastores, líderes o influencers, youtubers, que se han vuelto a través de las redes, quieren pasar a todo mundo por lo que ellos consideran. Ni siquiera tienen su propia identidad, sino tienen la identidad del grupo al cual pertenecen y quieren a través de eso plasmar y meter a todo mundo y tiene que encajarle. Dios desea que tú adquieras una identidad en Él, no basada bajo las circunstancias, no basada bajo los momentos, bajo los sentimientos, bajo el mover, sino que tú puedas pararte seguro y decir, no importa que este mundo, la inflación esté en tanto, yo tengo a alguien que provee, yo tengo a alguien que bendice. Y uno habla así a personas que conocen y dicen, sí, esto es cierto, y termina uno de hablar y comienza nuevamente a meterle el mundo. Uy, pero es que hermano, la situación está dura. Y uno lo mira y dice, pero, ¿qué te acabé de decir? Sí, mi hermano, es que no importa, el Señor es mi proveedor. No podemos vacilar. No podemos estar en dos pensamientos. Mire que uno de los que vacilaba, que estuvo con el Señor Jesús, caminó con el Señor Jesús, Pedro. Cuando Pedro fue a visitar, porque él sale de Jerusalén a Antioquía, y comienza a predicar el Evangelio a todos aquellos lugares de Antioquía y todo lo que había a su alrededor. Y el apóstol Pablo sale, y resulta que vino una comitiva supuestamente de judíos que venían de Jerusalén, y ven al apóstol Pedro y le recriminan. ¿Y él qué hace? Retraerse. Y es donde el apóstol tiene que exhortarle y decirle, Pedro, ¿tú vacilas? ¿Tú te comportas con los judíos de una forma y ves al gentil y lo rechazas? No podemos tener una personalidad que no sea la que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice la Biblia en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero quizás tú estás en el proceso que acabamos de leer de Efesios. Estás hasta ahora tratando de llegar a la unidad de la fe y te falta conocer quién es el Hijo de Dios. Porque recuerda que nosotros comenzamos a tener una identidad en Cristo cuando aceptamos a Jesús de Nazaret. Hace 2000 años se encarnó el Cristo en la persona de Jesús de Nazaret.
De ahí que se llama Jesús Cristo, porque ya ese Dios invisible se ha hecho visible a través de su encarnación en el cuerpo en el cual fue puesto, incubado, insertado, como lo quieras pensar, en el vientre de María. Y hoy es el primogénito. Ya no es el único hijo, sino el primero. ¿Por qué? Porque adquirió un cuerpo celestial. Carne, pero transformado. Y por eso se llama Jesucristo. Así que cuando tú aceptas a Jesús, naces de nuevo. Pero hay personas que cuando les hablamos colocan 1000 peros. Pero es que tienen mucho compromiso. Pero es que debo dejar esto. Pero es que ya no puedo hacer aquello. Si tú quieres ser hijo de Dios, tienes que nacer de nuevo. Lo primero que te atrae es la gracia. Lo segundo que la gracia hace es que haya un arrepentimiento. Pero hay personas que solo se quedan en la gracia y no pasan al arrepentimiento. Y si tú no pasas al arrepentimiento, no puedes ser aceptado, amado, escogido y heredero de Dios. Porque tú tienes que tener una nueva vida, una nueva naturaleza, una vida plena en Cristo, el cual define que somos hijos de Dios, no creación. Una persona se molestó conmigo porque yo le dije, tú no eres hijo de Dios. ¿Pero por qué no soy hijo de Dios si todos somos? Le dije, no, a ver, Dios creó al ser humano, así como creó a la naturaleza. Y Dios colocó en el hombre su ADN, su esencia. Y el hombre se alejó de Dios. Por lo tanto, fracturó esa identidad, esa imagen que Dios había puesto y la distorsionó por completo. Se alejó y quedó como una criatura más. Por eso era necesario que Jesucristo viniera, se encarnara, ocupara tu lugar a través de ser el Cordero de Dios. Cumpliera toda la ley, siendo el sacrificio por el pecado. Removiendo el acta de todo decreto, destruyendo a quien tenía el poder de la muerte. Y fue a través de todo ello que Él nos hace sus hijos. Y esos hijos son los que han nacido, no de voluntad de varón, ni de carne, sino han nacido por el Espíritu de Dios, siendo engendrados como Él fue engendrado. Una vez murió, fue a las partes más profundas de la tierra, arrebató las llaves al que tenía el poder de la muerte, y una vez el Padre le engendra, y el Espíritu Santo lo vivifica. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros. Nos engendra y nos vivifica. Y ahí tú naces de nuevo. El cual define que somos hijos de Dios. Y no nuestras circunstancias o logros basados en lo que Dios dice y no el mundo. Tú no puedes pensar que la salvación es algo que va a llegar de un momento a otro porque la voluntad de Dios, no. Tú tienes que abrazar la salvación. Tú tienes que aceptar la salvación. Con ella tú aceptas al Salvador. A partir de ahí, tú comienzas a fortalecer tu vivir, no según las circunstancias, sino según la palabra de Dios. Y huyes al pecado. Te sometes a Dios y se manifiesta en tu vida una nueva realidad.
Si esto no pasa, es porque tú no has querido abrazar la cruz de Cristo. El mismo Señor dijo, en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, y Él les dirá, no los conozco. La nueva identidad nos hace tener una mente en Cristo. Esto significa tener la misma perspectiva, el mismo propósito, la misma actitud de Jesús. ¿Y cuál fue esa actitud? Filipenses nos dice que se despojó a sí mismo, dejando su trono de gloria, vino a ser un siervo. Dejando su trono, se convirtió en un siervo. Dejando su trono, se sometió al Padre. A veces parece difícil, pero cuando tú lo ves con tu mente, con tus emociones, con tu racionamiento, hay gente que se va a perder porque razona las cosas de Dios. Tú no puedes razonar. La fe indica el creer algo que yo no veo, pero abrazo. Algo que no tengo, pero me fue dado. Esa es la fe. Y debemos entender que el Espíritu Santo es el que viene a morar en la vida del creyente. A veces Dios te da manifestaciones de que Él es real, pero tú eres tan reacio que lo quieres razonar y una vez razonas vuelves a tu mismo estado. Dile a tu razonamiento, ya basta. Necesito recibir al Salvador. Necesito someterme a aquel que murió en una cruz por mí. Tú puedes decir voy a amasar, tú puedes decir voy a tener, tú puedes decir 1000 cosas. Pero déjame decirte que si tú logras algo fuera de la voluntad de Dios, es como el soplo que está y de un momento a otro desaparece. Tener la mente de Cristo indica que tenemos una sabiduría divina. Esta contrasta a la sabiduría humana y se revela a través del Espíritu de Dios. Y es ahí donde tú puedes comprender las cosas espirituales. Si tú quieres leer la Biblia a través de tu razonamiento, lo puedes hacer y puedes razonar y puedes sacar los textos fuera de contexto. Pero cuando tú tienes la mente de Dios, tú comienzas a entender, tú comienzas a comprender, tú comienzas a decirle, Señor, gracias. Gracias, Señor. Tu identidad en Cristo tiene un propósito y un plan. Compartir el deseo de Dios de glorificarle y restaurar la creación, buscando y salvando a los perdidos. ¿Qué sacamos con ganar todo el mundo, pero perder el alma? Tú tienes que tener una actitud. Debes imitar la humildad, obediencia, amor, compasión y dependencia de Dios. Y eso lo hizo Jesús. La Biblia nos enseña que Él era obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gente no piensa lo que pasó en el Getsemaní. No era que el Señor tuviera miedo a ser crucificado, a ser lapidado. No. El temor más grande que había en Él era separarse de su Padre. Separarse de la comunión que se había establecido desde el principio, desde la fundación de los siglos. Había una dependencia de Cristo, de Dios Padre. El Hijo dependía del Padre, pero era necesario que se rompiera
que se cortara y Cristo muriera y descendiera al infierno, no como Cristo, no como Dios, sino como un ser humano, para poder destruir a la ley. Y es ahí donde el Padre le engendra. Es una gran verdad, un gran misterio. Quizás muchos teólogos que me escuchen dirán, pero qué herejía tan grande. Pero la Biblia nos muestra en Hebreos que Él participó de la muerte como nosotros. ¿Y cuál muerte? Si tú eres eterno. La única muerte que hay para el hombre es vivir ausente de Dios. No vivas más lejos de Él. No permita que los perjuicios, no permita que los afanes, que la identidad del mundo o de la religión tal, porque hay calvinistas, hay luteranos, hay arrianos, hay unitarios, hay testigos de Jehová, hay mormones. No, tú necesitas es recibir a Jesucristo. Decirle, Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Quiero amarte. Quiero seguirte. Porque si tú entras a una iglesia te prohibirán algo. Sales de ella, vas a otra, te prohibirán otra cosa. Y tú miras y no están de acuerdo. Pero si tú vienes a Cristo, vas a estar de acuerdo. Porque Cristo es el Señor y el Salvador de tu vida. ¿Cómo desarrollar la identidad? Debemos recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Hay personas que actúan por su emoción. Y uno le dice, no, yo no, pero actúan. Se molestan por cualquier cosa, hacen cualquier cosa. No, tú no puedes vivir de pataletas, tú tienes que vivir de una amistad con Dios. Porque si tú sales y ves que el cristianismo, el cristianito que iba a la iglesia, lo ves fumando, entonces dices, ay no, ¿para qué me vuelvo cristiano si él fuma? Eso es él. Quizás una persona que ahora está tratando de entender qué es tener una identidad en Cristo y no la tiene. No tiene el conocimiento, no tiene la capacidad para decir, esto no le agrada a Dios. Y es que nosotros no hacemos las cosas porque nos prohíban. Nosotros hacemos las cosas porque a Dios no le agrada. ¿Cuánta gente ha creado tradiciones? Ha creado normas, así como los fariseos, que a través de la ley crearon sus propias normas y cuando se dieron cuenta, habían abandonado la ley de Dios para vivir de sus tradiciones. Y de esa tradición la reformaban y la transformaban. Cuando se dieron cuenta, estaban tan lejos de Dios que le dieron muerte, cumpliendo la Escritura, al Hijo de Dios. Veían que era el Hijo de Dios, pero porque pesaban más sus tradiciones, le dieron muerte. No permitas que eso venga a tu vida. Debes renovar tu mente. La Biblia habla que el creyente es el que renueva la mente, no el Espíritu Santo. La gente se confunde. Ay, Señor, cámbiame. Y el Señor dice, pero para cambiarte, pues te tengo que quitar la existencia en la tierra. Es la única manera en que Dios puede cambiar a alguien 100%. Mientras tanto, estás en una batalla en la mente. Estás en una batalla en tus pasos. Estás en una batalla de tus acciones. Por eso, debes renovar tu mente. ¿Cómo? A través de la palabra. Es un proceso de transformar la mente. Es un proceso de controlar los pensamientos. Es un proceso en el cual tú tienes que enfocarte nuevamente en lo verdadero y en lo bueno, dejando lo malo y lo negativo.
La identidad la podemos ver cuando tenemos una dependencia de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Meditando en su palabra, orando, buscando cada día alinear tu vida a la voluntad de Dios, no bajo el concepto y el pretexto, sino bajo lo que Dios quiere. Así que debemos luchar por tener la mente de Cristo. La Biblia nos habla de Daniel y sus compañeros. Aunque ellos no vivían bajo el periodo de la gracia, porque el periodo de la gracia marca que ya tú no haces algo para obtener algo. En el Antiguo Testamento se debía hacer algo para obtener y para poder dejar la evidencia que yo aceptaba, renunciaba al mundo, pero aceptaba a Dios. Y es así que Daniel nos muestra cómo cuando es llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia y fue llevado con los demás príncipes, hombres sabios, intelectuales, y allí llegaron y lo primero que hace el mundo es quitar la identidad. Les cambiaron sus nombres. Pero ellos dijeron, no va con nosotros. Nosotros sabemos quién es Dios, que somos en Dios y apartados de Él, nada podemos hacer. Ellos tenían claro que si debían pagar con su vida, lo harían con tal de no desagradar a Dios con sus acciones. Ese era un tiempo de accionar. Cuando viene Cristo, termina la acción del hombre. Ahora viene el vivir en Cristo, que nos hace producir frutos dignos que muestran un verdadero arrepentimiento. Si no lo hay, tú estás perdiendo tu tiempo. Te están robando, te están engañando. Y tú podrías vivir alejado de Dios. ¿Cuántos pastores irán al infierno por llevar a miles y miles de personas tras el error? Tras el error. Y creen que están bien. Y creen que es normal. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de Dios. Daniel, lo primero que hicieron fue cambiar su nombre. Lo segundo que hicieron fue cambiar su alimentación. Hay varios conceptos de estudiosos que dicen que le daban cerdo. Otros dicen que la comida primero la ofrecían al rey y ese a su Dios, y luego le daba a todo los que estaban bajo su cuidado. Pero Daniel dijo, tendremos cuidado hasta en la comida. Y es así que rechaza los manjares del rey. Y todo por mantener una comunión con Dios. Hoy tú necesitas rechazar a todo pensamiento. Tú hoy necesitas rechazar a toda palabra necia. Hoy tú necesitas rechazar a lo que el mundo grita a voces. Porque hoy no cogen una piedra para golpear a nadie. Pero sí todo el mundo te escucha. Y sí, qué bien, y mueven la cabeza, pero termina todo y dicen, puede coger todas sus palabras y llevárselas, porque yo sigo en mi propio pensamiento. Y qué grave error es esto. Qué grave error. Vemos cómo varios hombres a través de la Biblia creyeron estar haciendo algo agradable a Dios. Aún el mismo Samuel, cuando Dios lo envía a Samuel a que buscara un rey, a que buscara el reemplazo de Saúl,
que no quiso andar en la obediencia, que no quiso andar en la sumisión a Dios, el mismo Samuel se empezó a mirar a los chicos y su belleza y su esplendor. Y fue cuando Dios le dice, un momento, tú que ves lo de afuera, yo no lo miro, yo miro lo que hay en el corazón. Y mucha gente no crece porque en su corazón alberga odio. No, lo tienes. Tus acciones lo muestran. Es que yo a qué voy. Yo a qué voy a visitar a esa familia. Pero no la odio. ¿Pero a qué voy? Pues ve a compartir. Ve a llevar lo que tú tienes, porque de gracia tú has recibido, da de gracia. Ve porque cuando tú llegas a un lugar, todo el ambiente se debe transformar, porque llegó la gloria de Dios, la presencia de Dios a través de tu vida. Pero tú dices, no, no voy. Y así hay gente. Y dicen tener la verdad. No, tampoco te estoy invitando a que hagas lo malo. Te estoy llevando a que si hay tinieblas, lleva la luz de Cristo que resplandece en tu vida. No tu propia luz, sino la luz de Cristo que resplandece en tu vida. Esto fue lo que Daniel llevó no solo a Nabucodonosor. Pudo llevarlo a Ciro. Pudo llevarlo a Belsasar. Pudo llevarlo a los reinos en los cuales él pasó. Porque Daniel no solo estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor. Y en todos los reinos mostró quién era Dios. No mostró lo que era Daniel. Porque si tú lees atentamente la escritura, la Biblia dice que los reyes le decían al Dios al cual tú sirves, al Dios al cual tú has puesto tu esperanza. En otras palabras, el Dios que te ha dado tu identidad. Y fue a través de la identidad que Daniel pudo enfrentarse a estos reyes. Y todos terminaron reconociendo que en Daniel había un Dios. ¿Eso pueden decir de nosotros? ¿Eso pueden decir de nuestro andar, de nuestro caminar, de nuestro hablar, de nuestro mirar? O quizás nos tachan. Aunque hoy por todo tachan. Hay gente que sabe tanto que a la final no saben nada. Saben tanto que a la final terminan contradiciéndose. Yo te invito a que tú hoy puedas descansar, a que hoy tú puedas meditar y decir, Señor, debo llegar a la unidad de la fe. Debo llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Debo llegar a ser un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y no termines como Pedro. Pedro fue el llamado a escribir las cartas. Y aún las cartas que escribió nos muestran el pensamiento que había tan grande en el apóstol Pedro. Pero por su divagación no escribió y Dios tuvo que levantar al apóstol Pablo. Lo que Dios tiene para ti, no dejes que se pierda. No dejes que otro tome tu corona. Permíteme orar. Padre Celestial, te damos gracias. Tu palabra nos enseña que no andamos en la corriente de este mundo. Tu palabra nos enseña que somos embajadores tuyos. Y un embajador nunca se preocupa por la alimentación ni por el vestido, porque el gobierno al cual representa le suministra todo. Y no importa que haya hambruna, que haya amparos,
que haya lo que haya, mientras está en su embajada, es intocable. Y eso es lo que tú quieres que hagamos, que vengamos a ti, que nos humillemos ante tu presencia, que reconozcamos que te necesitamos, que no nos podemos salir de tu mano, que no nos podemos salir de tu abrigo, que no nos podemos salir de tu protección. Ayúdanos, Señor, a cada día poder reflejar lo que tú eres en nosotros. No lo que somos, sino lo que tú eres en nosotros. Porque tú eres el que muestras tu grandeza y tu poder. Ayúdanos, Señor, a alcanzar esa medida, esa estatura de la fe. Que podamos vencer todo temor. Que podamos vencer toda ansiedad. Que podamos vencer todo pensamiento del mundo. Porque el mundo va a pasar y sus deseos. Pero los que hacemos tu voluntad permanecemos para siempre. Que podamos entender esa mente tuya. Que podamos decirle no al pecado. Que podamos decirle no al mundo y sus pretensiones. No porque nos prohibieron, sino porque nosotros no lo practicamos. Tu palabra dice que del que es de Cristo no practica el pecado. Tu palabra dice, Señor, que el que tiene la mente tuya desecha toda mentira, toda palabra necia, toda palabra negativa, toda palabra contraria. Y dependemos de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por tu bondad. Que podamos mostrar los rasgos de lo que somos en ti. En el nombre de Jesús. A ti sea todo el poder, toda la gloria. Gracias, mi amigo y mi hermano, por escucharnos, por estar con nosotros. Esperamos que este programa sea de gran bendición a tu vida y que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.